policías mueren en trágico accidente en Lempira y otros 7 resultan heridos. Presidente Adfura se solidariza con familias de las víctimas. Diputada Isis Cuellar se presentará este jueves a los tribunales de manera voluntaria y defensa de imputados señalan debilidades del Ministerio Público. La trama de Sedesol revela que fue un fraude premeditado, señala requerimiento de la Fiscalía al detallar cómo se fraguó el delito. Congreso de Luis Redondo sesionó apenas 32 días en el 2025, pero facturó más de 980 millones de sueldos y salarios, revela el CNA. Presidente Adfura y canciller Agüero a reunión con Donald Trump este fin de semana como parte de una visita personal, confirma Casa Presidencial. Alumnos llenan de entusiasmo y alegría las aulas escolares en el inicio formal de clases este miércoles. Conferencia Episcopal demanda aprobación urgente de reformas electorales y lucha efectiva contra la corrupción. Informan de captura de Alex Saab en Venezuela, el testaferro de Maduro, mientras Donald Trump no descarta suavizar redadas migratorias y Costa Rica elimina delitos contra el honor para la prensa. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 4 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. 4 policías murieron y 7 resultaron heridos este miércoles en un accidente de tránsito en la carretera CA11 a la altura de Gracias Lempira, tras el volcamiento de una patrulla en una zona de difícil acceso. Entre los fallecidos están Isaías Gutiérrez Funes, Yuri Benítez Mejía, Lady Licona Cáceres y José Henry Pérez Saldívar. Los heridos fueron trasladados de emergencia por el Cuerpo de Bomberos al Hospital Juan Manuel Gálvez, donde reciben atención especializada. Los agentes se dirigían a la base policial, algunos tras días libres. La Policía Nacional designó un equipo especial para investigar las causas y brindará acompañamiento a las familias. El presidente Adfura expresó su profundo pesar por el fallecimiento de 4 miembros de la Policía Nacional en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Lempira. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario manifestó su solidaridad y oraciones para las familias de las víctimas, sus seres queridos y toda la institución policial. En esta información se ha informado que los agentes heridos ya están recibiendo atención médica inmediata y el acompañamiento del Estado para su pronta recuperación, destacando que Honduras honra el servicio y la entrega de los policías que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Desde horas tempranas y de manera simultánea, el Ministerio Público ejecutó 17 allanamientos en varias colonias de San Pedro Sula, en donde se decomisó indumentaria de la DEA, dipanco, droga y armas de grueso calibre escondidas en caletas de vehículos y enterradas en viviendas. Se han hecho también el hallazgo de indumentaria de la DEA, de la Policía Antidrogas de los Estados Unidos. Se indica que esta es una estructura que posiblemente tiene fuertes conexiones tanto en Honduras como a nivel internacional. Según las autoridades, el fuerte golpe se dio a cabecilla de la Mara MS-13, vinculada a delitos de lavado de dinero, extorsión, tráfico de armas y drogas. Los allanamientos se registraron en las colonias Unseri, La Honduras, Villa Ernestina y sector Ocotillo. El fiscal general Joel Zelaya informó este miércoles que tras la ejecución de 17 allanamientos en distintos sectores de San Pedro Sula, se logró el decomiso de drogas y armas con un valor aproximado de 50 millones de lempiras. La operación dejó 10 personas detenidas vinculadas a la estructura criminal de la Mara MS-13. Como resultado de las acciones ejecutadas, se logró el decomiso de 120,000 dosis de crack, 190 libras de marihuana especial, 1,017 paquetes de crack y marihuana y 70 dispositivos electrónicos para el vapeo con marihuana,
así como 85 armas de fuego, entre ellas AK-47 y fusiles de asalto, 19 granadas y 4 lanzacohetes. Además, 2.258 proyectiles, 14 vehículos con compartimientos ocultos, 6 viviendas con caletas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a actividades ilícitas. También se han puesto a la orden de la Fiscalía del Ambiente loros, pico amarillo y guaras. Durante el operativo, las autoridades decomisaron indumentaria militar, lo que evidencia el nivel de organización y recursos de la estructura criminal desarticulada en la zona norte del país. También se encontró indumentaria y equipo militar utilizado por la agencia internacional llamada Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, así como uniformes y distintivos de la Policía de Fronteras, de la Policía Nacional de Guatemala, de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado DIPANCO de Honduras y de las Fuerzas Armadas, lo que evidencia el alto nivel de organización y capacidad operativa de esta estructura criminal. El fiscal calificó la acción como un duro golpe a las estructuras criminales y destacó que esta operación reduce la capacidad operativa de la MS-3 y permite la recuperación de espacios para que la población pueda vivir en paz y seguridad. El diputado Jorge Calix es del criterio que los aciertos del fiscal general Joel Zelaya en el caso de Cedesol no borran su conducta inapropiada del pasado, lo cual obliga a marcar un precedente con la aplicación de un eventual juicio político. Los aciertos de hoy no borran los desaciertos de ayer. Los funcionarios públicos están sometidos a la Constitución y a la ley. Y todos aquellos que se prestaron para socavar la democracia, para perseguir políticamente adversarios, para utilizar las instituciones como un instrumento para amedrentar a la oposición política del país, deberán de tener su merecido. Y eso es con un juicio político. Calix tiene claro que el requerimiento contra la diputada de Libre, Isis Cuellar, jamás hubiese sido posible el año anterior en vista que hay un sistema de justicia sometido al poder de turno. En similares términos se pronuncia la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, quien va más allá al solicitar juicio político. La verdad que es un fiscal que queda en deuda en este momento y yo lo he dicho de manera clara y contundente. El Congreso Nacional debe de emplear la figura de un juicio político a esos altos funcionarios que solamente calientan la silla y que no hacen su trabajo. Castellanos emitió sus valoraciones sobre la propuesta de eliminar la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y trasladar las funciones a la Procuraduría General de la República. La verdad es que poco o nada hizo, eso es un hecho, pero también hay que ser bastante respetuoso. Lo hemos hablado con el procurador y hemos dicho que sabemos que son facultades que tiene otra secretaría y para que esas facultades sean tomadas desde la Procuraduría General de la República debe de crearse un decreto en el Poder Legislativo para que ciertas políticas puedan trasladarse a la PGR. Más allá, esa política de lucha contra la corrupción pública que tanto nosotros hemos solicitado, hemos exigido año con año a los diferentes gobiernos. La Procuraduría de la República no puede ser defensor ni fiscalizador del Estado al mismo tiempo. Advierten analistas al escuchar las intenciones del procurador Dagoberto Aspra de absorber la Secretaría de Transparencia si es eliminada por el gobierno. Pero el procurador defiende su tesis al asegurar que la Secretaría de Transparencia no dio resultados y se debe diseñar una política más clara en materia de combate a la corrupción.
Liquidar la Secretaría de Transparencia y transferir sus facultades a la Procuraduría General de la República representa una dualidad de funciones y un conflicto de intereses al convertir al ente encargado de defender al Estado al mismo tiempo a fiscalizarlo. No solo va a defender y representar los intereses del Estado, sino que también ahora tiene que velar por los intereses de la ciudadanía de que el Estado sea transparente. Entonces hay una dualidad de funciones. Lo cual, bueno, si es así, la decisión del presidente de la República tendrá que tener el apoyo del Congreso Nacional para que le delegue facultades especiales mediante un decreto de ley. Incluso el ex fiscal general Edmundo Orellana aseguró que es inconstitucional porque la PGR es un órgano creado a través de la Constitución. Ante los cuestionamientos, el procurador defendió la medida al asegurar que la Secretaría de Transparencia no dio resultados y que el objetivo ahora es coordinar una política anticorrupción, no auditar a las instituciones públicas porque para ello están los órganos contralores. Nosotros lo que pretendemos es regir, poder dictar desde esta institución que tiene rango constitucional políticas anticorrupción. Nosotros no pretendemos medir, contarle las costillas, eso. Recuerden que la represión del delito le corresponde al Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas a su vez también. El tema abre un debate jurídico. Algunos analistas sostienen que la modificación a las funciones de la PGR requieren una reforma legal amplia, ya que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para hacerlo directamente, mientras que otros juristas consideran que el Ejecutivo sí puede intervenir. Tendría que darse en el marco de reformas de ley, incluso podrían hasta trascender a reformas constitucionales, pero esto sería ya un esquema aún más complejo. La Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción depende, una dependencia del Poder Ejecutivo. Lo que en derecho se hace, en derecho se puede hacer también. Entonces será el presidente de la República que va a dictar las políticas públicas del Estado. Sin embargo, a pesar de las discrepancias legales, los expertos coinciden que el país requiere avances en la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, y no un retroceso. Aunque el procurador defiende la medida, los analistas jurídicos aseguran que debilitaría la transparencia y la capacidad de fiscalizar al Estado. Sara Carranza, Telenoticias. La audiencia de declaración de imputado que inició el pasado martes con 5 de los 12 acusados por el despilfarro de dinero público denominado Chequesol se reanudará este jueves. Y ya se ha confirmado la presentación voluntaria de la diputada del Partido Libertad y Refundación, Isis Cuellar. Van a comparecer la actual diputada Isis Carolina Cuellar Erazo, además Jennifer Martínez y José Manuel Cerrato. A ellos se les realizará en esta audiencia de declaración de imputado la individualización de los hechos plasmados en el requerimiento fiscal. El requerimiento fiscal se presentó por el delito de fraude, pero todavía puede ser ampliado según analistas jurídicos. Cada equipo de defensa tiene la posibilidad de presentar las solicitudes de llegar de manera voluntaria ante el juez de letras natural. Este tendrá que admitir esas solicitudes para que no se ejecute la orden de captura. La defensa de los imputados en el caso de Sedesol señala que el mismo carece de fuerza por tener errores en la calificación uniforme de delitos y un mal planteamiento de la acción penal. Argumentos que harán valer la próxima semana la audiencia ante el juez para evitar la prisión de sus defendidos. Analistas, defensores privados y defensores humanitarios coinciden en que el requerimiento fiscal del caso Chequesol presenta debilidades de origen que podrían hacerlo fracasar en tribunales. Señalan mal planteamiento de la acción penal, calificación uniforme de delitos y ausencia de individualización de responsabilidades, vicios que abren la puerta a nulidades y a que la acusación no prospere. Debilidades que se van a traducir en que el Ministerio Público no vaya a poder sostener su tesis acusatoria. ¿Qué representa esto? Es la labor del defensor privado entonces hacerle ver estas debilidades al señor juez para que el señor juez sobresea a los imputados. ¿Y qué tenemos entonces con esto? Tenemos un requerimiento fiscal pobre, un requerimiento fiscal débil que representa la percepción de impunidad. Se imputan 67 delitos de fraude a 12 acusados, otorgándoles la misma participación a todos, pese a que no todos influyeron en la salida del dinero de al menos 3 secretarías de Estado y se usaron con fines políticos y personales, teniendo como principal gestora a la diputada del Libre, Isis Cuellar. Uno mira que es un requerimiento muy, pero muy pobre,
y bueno, lastimosamente también fue presentado extemporáneamente. Lo ideal hubiese sido que lo presentaran antes de las elecciones, ya que no era mayor cosa lo que se tenía que investigar. Juan Carlos Cardona, exministro de Cedesol, se presentó voluntariamente y figura entre otros 4 imputados con arresto domiciliario. Se espera que la diputada Cuellar y otros 2 acusados hagan lo propio mañana, mientras 4 permanecen prófugos. El Ministerio Público tuvo 6 meses, a disposición de ellos, todo el material de Cedesol que fueron a traer, que fueron a secuestrar, y presentan un requerimiento, y perdónenme la frase, churuncuyo. Para especialistas, imputar a todos por igual y no probar decisiones concretas sobre el desvío debilita la tesis acusatoria y compromete su viabilidad. Mis representados son los ciudadanos Rosy Yanira Martínez González y Luis Manuel Fernández García, que el Ministerio Público ha establecido que su conducta ha tenido algún tipo de participación en este hecho. Nosotros vamos a tener la oportunidad de poder desvanecer con nuestra argumentación. El reto para el Ministerio Público no es mediático, es jurídico. De no corregir o ampliar el fondo de la acción penal en la audiencia inicial, Chequesol puede caerse antes de llegar a juicio. En todo caso, el requerimiento fiscal sobre la presunta corrupción en Cedesol devela cómo se habría gestado el fraude con empleados de gobierno, jubilados, políticos, alcaldes y regidores que no tenían constitución de comerciantes individuales y a quienes las asistentes de la diputada Isis Cuellar llevaban a cobrar los cheques para cerciorarse de que les iban a devolver el dinero para uso discrecional de la parlamentaria. El caso del fraude millonario en la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol no fue un hecho aislado, sino el resultado de una maraña estratégica de irregularidades y actos de corrupción que se fueron construyendo paso a paso para desviar más de 6 millones de lempiras para ayudas sociales en Copán. En el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, se construye cómo se gestó el presunto acto de corrupción iniciado por la congresista Isis Cuellar, quien, valiéndose de su condición de diputada del Congreso Nacional, inició el fraude al gestionar un presupuesto millonario para ser ejecutado en contubernio con José Carlos Cardona, el exministro de Cedesol. Según la relación de hechos, Cuellar presentó ante la Secretaría del Congreso Nacional el 25 de mayo de 2023 una solicitud por un valor de 6.500.000 lempiras en la que proponía a Cedesol como ejecutora de los fondos. Posteriormente, el 3 de julio de ese mismo año, el entonces titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, envió a Cardona un oficio con la solicitud de Cuellar en el que autorizaba dicha ejecución del presupuesto para el desarrollo económico y social de Copán. 3 meses después, el 9 de octubre, Cardona, mediante un acuerdo ministerial, creó el reglamento interno del Fondo de Administración Solidaria, en el cual se autorizó una asignación de presupuesto de hasta 950 millones de lempiras para el desarrollo de infraestructura menor, obras sociales y el otorgamiento de becas. Ante la petición de Cardona para revisar el acuerdo ministerial, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, respondió que Cedesol no estaba autorizada para la ejecución de proyectos. Sin embargo, Cardona ignoró esa resolución y estableció que la administración de los fondos recaería en un grupo de funcionarios de Cedesol, quienes tendrían que revisar las solicitudes de aplicación de los beneficiarios que debían incluir una serie de requisitos que no fueron cumplidos. El requerimiento destaca que los imputados que integraban el Comité de Fondos de Administración Solidaria, en contubernio con José Cardona e Isis Cuellar, aprobaron solicitudes de ayuda sin respaldos fotográficos, recibos públicos, constancias y presentando documentos que no eran fidedignos. Desde el despacho de Cedesol se emitieron 67 cheques a personas que no estaban en situación de vulnerabilidad y a quienes les asignaron los fondos por afinidad política con Isis Cuellar. La mayoría de los supuestos beneficiarios contaban con empleo dentro del gobierno o tenían una fuente de ingreso al ser propietarios de empresas. Dentro de ellos se identificó a comerciantes, jubilados, receptores de remesas, propietarios de más de un inmueble e incluso aspirantes a cargos políticos como alcaldes y regidores. La Fiscalía constató que para asegurar que los fondos del fraude retornaran a Isis Cuellar, las asistentes de la diputada Ilsi Baquedano e Iris Pérez proporcionaban el transporte y movilizaban a los supuestos beneficiarios a agencias de Banadesa en San Pedro Sula, La Entrada Copán y Gracias Lempira, y esperaban que realizaran la transacción bancaria para llevarse el efectivo.
Luego de viralizarse el video entre Cuellar y Cardona, una de las asistentes de la diputada se comunicó con los que recibieron los cheques, asegurándoles que todo iba a salir bien y que trabajaban en las liquidaciones de los recursos para hacer creer que todo se había hecho de manera legal. El Ministerio Público también constató que casi todos los beneficiarios iban a emprender en la misma actividad económica: alquiler de sillas, carpas, mesas y negocios de serigrafía, aunque la mayoría de ellos no se encuentran registrados como comerciantes individuales. El ex vicepresidente del Congreso Nacional, Racel Tomé, señaló el error que cometió Libertad y Refundación al permitir que Isis Cuellar siguiera en la carrera política por una diputación y no ser expulsada del partido por sus nexos con la corrupción. No se escuchó nuestro planteamiento, al contrario, más bien la recibieron en Casa Presidencial, le dieron más apoyo para su candidatura y al final, el 30 de noviembre, el pueblo que tiene sabiduría tomó la decisión de separarnos como una alternativa para gobernar. El exdiputado y aspirante presidencial dijo que ahora es cuando el partido debe de reorganizarse y comenzar a tomar decisiones contundentes para presentar una mejor propuesta que le devuelva libre el favor del pueblo. El general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, cuestionó desde la clandestinidad el arresto domiciliario que le otorgaron a los involucrados en el caso Cedesol, mientras que él y otros generales están presos. A través de su cuenta de ex, Vázquez Velázquez afirmó que quienes robaron Cedesol tienen beneficios, mientras que a quienes defendieron la Constitución se les niega todo. Así se vive en Honduras. Los corruptos del caso de Cedesol están en sus casas protegidos por el sistema, mientras que los generales y otros militares que defendimos la Constitución y la democracia enfrentamos cárcel, persecución y procesos armados con pruebas falsas y expedientes fabricados. Eso no es justicia, es venganza política. El pueblo no votó por esto, votó por un cambio real. Atento porque venimos con una noticia muy impactante. En el Congreso Nacional de la República presentan iniciativa encaminada a quitar atribuciones administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pero antes de desarrollar esta noticia, una educación financiera efectiva es fundamental para alcanzar una vida plena y segura. Aquí exploramos las claves esenciales para lograr una educación financiera robusta y adaptativa. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fijar objetivos financieros, definir metas claras y realistas es el primer paso crucial en la planificación financiera. Según los expertos, es importante determinar no solo qué quiere alcanzar, sino también cuánto tiempo le llevará a lograrlo. Esto podría incluir objetivos a corto y a largo plazo. Crear y seguir un presupuesto. Monitorear sus ingresos y gastos es esencial para una gestión financiera saludable. Un presupuesto bien elaborado le permite identificar oportunidades de ahorro y evitar gastos innecesarios. Tener una cuenta de ahorro. Priorizar el ahorro es vital. Configurar una transferencia automática para destinar una cantidad fija de sus ingresos al ahorro cada mes es una estrategia eficaz recomendada por los expertos. La Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor de 13 juezas del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y ordena que se dicte para ellas auto de formal procesamiento por abuso de autoridad y violación a deberes de los funcionarios en un caso derivado de un desalojo ejecutado en 2010. De fecha 15 de enero del 2025 que les daba sobreseimiento definitivo a estas jueces y ordenando se proceda a dar un auto de formal procesamiento contra ellas y asimismo se proceda contra las abogadas Telma Araceli Cantarero, Zoila Rosa Hernández y Rodanabela Cruz Zamora por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
En su resolución, el tribunal declara al lugar los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el acusador privado, al considerar que existen indicios racionales suficientes y que se vulneró el debido proceso al no resolver excepciones clave, ordenando continuar el proceso penal conforme a derecho. El fallo reactiva un litigio emblemático por tierras y vuelve a colocar el foco sobre la responsabilidad judicial. El secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, presentó este miércoles una iniciativa de ley encaminada a que todos los nombramientos, despidos y traslados que se hagan en el Poder Judicial sean producto de una votación en el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eliminando así el manejo discrecional del presidente de ese poder del Estado. El proyecto que acabo de presentar está encaminado a eso, a regular que sea el Pleno de Magistrados quienes puedan dirigir todo el procedimiento, quienes puedan contratar, quienes puedan despedir, quienes puedan trasladar. De esa manera existe un equilibrio y se toma decisión por mayoría simple, es decir, la mitad más uno, en este caso 8 magistrados. Cabrera indicó que el proyecto también contempla una investigación de las actuaciones administrativas de la presidenta Rebeca Raquel Obando durante los últimos 90 días. En la Sala Constitucional se encuentra en proceso de admisión la acción de inconstitucionalidad presentada contra el decreto legislativo número 48-2025, publicado en la Gaceta número 37.039. Los recurrentes sostienen que el decreto fue aprobado y publicado al margen del procedimiento constitucional, incurriendo en vicios de forma y fondo que lo vuelven ilegal desde su origen. No es que los peticionarios estemos en contra de que venga la CICIG, sino más bien que nos vamos a remontar hasta el 18 de junio del 2025, donde la diputada proyectista Zelaya presentó dicha moción y que la misma no surtió efecto porque no tuvo la cantidad de votos deseados. Sorprendentemente, el 22 de enero del 2026 sale publicado en el Diario Oficial La Gaceta lo que es el decreto 48-2025. En el escrito se argumenta que el decreto vulnera el principio de legalidad, invade competencias constitucionales y rompe el equilibrio entre poderes del Estado. Por ello, los amparistas solicitan que la Sala declare su inconstitucionalidad total y suspenda sus efectos, advirtiendo que su aplicación genera consecuencias jurídicas graves y difíciles de revertir. Acuerdo de duelo. Considerando que el día miércoles 4 de febrero del presente año falleció en la ciudad de Santa Rosa de Copán quien en vida fuera el licenciado Óscar Efraín Chinchilla Collar, hondureño ilustre y esposo, padre, abuelo amoroso, considerando que el licenciado Óscar Efraín Chinchilla Collar fue miembro de la Junta Directiva, director CRIT Santa Rosa de Copán y voluntario incansable de la Fundación Teletón. Por lo tanto, la Fundación Teletón Honduras acuerda: primero, lamentar profundamente la desaparición física de quien en vida fuera Óscar Efraín Chinchilla Collar, manifestar nuestras muestras de pesar y solidaridad a su esposa, hijos, nietos y demás familiares, desearles que el bálsamo de la resignación les fortalezca para aceptar tan irreparable pérdida. Segundo, decretar 3 días de duelo sin suspensión de labores. Tercero, entregar el presente acuerdo de duelo a sus familiares. Dado en la ciudad de Tegucigalpa los 4 días del mes de febrero del año 2026, firma el licenciado Rafael Villeda, presidente de la Fundación Teletón. Este día el Consejo Nacional Anticorrupción presentó en los bajos del Congreso Nacional el cuarto informe denominado Del Congreso que votamos al Congreso que tenemos, donde expuso el número de sesiones que realizaron, la cantidad de proyectos presentados por los congresistas del periodo 2022-2026. Además se resaltó la mora legislativa, la inactividad parlamentaria, el gasto que representó para los ciudadanos y las acciones de la Comisión Permanente que atentaron hasta con la democracia hondureña. Durante la presentación del informe, el CNA advirtió que sin reformas estructurales y compromisos verificables, las prácticas documentadas durante 2022-2026 tendrán o tenderán a reproducirse. Este día el Consejo Nacional Anticorrupción presentó un informe que recoge la pasada gestión legislativa de Luis Redondo, caracterizada por la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas y una producción legislativa donde solo sesionó
32 días en 2025, pero gastó más de 980 millones de lempiras en sueldos y viáticos. En la quinta edición del informe del Congreso que votamos, al Congreso que tenemos presentado por el CNA, se revela que la gestión legislativa 2022-2026 estuvo marcada por opacidad, falta de veeduría y acciones que significaron atentados contra la democracia, al pretender invalidar la declaratoria de elecciones generales y la perpetuación de una narrativa de confrontación. Además, el informe también hace una radiografía de la gestión legislativa donde expuso que en temas de producción se presentaron 1.691 proyectos de ley, de los cuales únicamente se aprobaron 404, representando una mora legislativa del 76%. Durante los 4 años se mantuvo en ese comportamiento de disputa de legalidad que llevó al Congreso Nacional a una fragmentación institucional, impidiendo que este poder del Estado pudiese cumplir ese rol constitucional, el cual fue esperado. Por eso decíamos, del Congreso que votamos al Congreso que tuvimos. La ejecución acumulada del Congreso Nacional 2022-2025 asciende a 4.790 millones de lempiras. El componente principal corresponde a sueldos y beneficios por 2.778.6 millones, seguidos por los subvenciones con 839.8 millones. Los pagos en viáticos nacionales y al exterior fueron de 675.9 millones de lempiras, mientras los otros gastos suman 495.6 millones. Para el CNA, el alto costo del Congreso no se tradujo en resultados legislativos proporcionales, agregando que no existe documentación de muchos desembolsos que fueron ejecutados. Y lo que nosotros tenemos de información precisamente es que toda la documentación que debería de existir como soporte de los gastos de todo un Congreso Nacional no existe en este poder legislativo. Así que es una preocupación enorme y es un tema que nosotros quisiéramos tomar para poder investigar más a fondo. Este diputado del Partido Libertad y Refundación respondió que los informes emitidos por el Consejo Nacional Anticorrupción tienen intereses marcados y no son confiables. Al final de cuentas, el CNA se arropa con la misma cobija, ¿verdad? Que se arropó durante 12 años cuando Juan Orlando Hernández dirigió durante 4 años el Congreso Nacional y durante 8 años en forma ilegal la primera magistratura de la República. Ahora viene ese CNA y tampoco se pronuncia cuando se elige como procurador y subprocurador general de la República a 2 personas, ¿verdad?, que han sido abogados de mafias en este país. En relación a la inactividad e ineficiencia legislativa, el ex vicepresidente del Congreso Nacional respondió que el Partido Liberal y la bancada nacionalista entablaron alianzas para sabotear las sesiones y no permitir que se legislara en favor del pueblo. Nosotros tuvimos una situación compleja porque fue constantemente boicoteado el proceso de sesiones. En el tema legislativo nos bloquearon, organizaron una estructura entre el Partido Nacional y el Partido Liberal que le llamaron BOC, cuyo trabajo era bloquear las sesiones y eso impidió que pudiéramos realizar con mayor fluidez las sesiones. El actual presidente del Congreso Nacional figuró en la exposición del informe del CNA y criticó las acciones de Luis Redondo, asegurando que ahora el hemiciclo será de puertas abiertas a la veeduría, la transparencia, sin ilegalidad y de consensos. De nosotros va a depender que en 4 años, cuando usted se vuelva a presentar en estos bajos del Congreso a rendir un informe sobre la labor legislativa de estos 4 años, esperamos que sean con más temas positivos. La directora ejecutiva del CNA agregó que el Consejo Nacional Anticorrupción emitió un oficio para ser acreditado como veedor oficial y estar presente en las sesiones del Congreso. El Consejo Nacional Anticorrupción entregó el informe al presidente del Congreso Nacional de Honduras con la esperanza de que se tome como ejemplo para no repetir los errores del pasado. Elías Acosta, Telenoticias. El presidente del Congreso se refirió al Fondo Social Departamental y aclaró que este debe ser derogado para que no se repitan acciones ilegítimas que han sido recurrentes por el desvío de fondos que terminan en escandalosos casos de corrupción. Sin embargo, agregó que no es posible eliminar las subvenciones, ya que los congresistas han sido vistos como gestores de proyectos y ayudas en sus diferentes comunidades. El diputado no puede dejar de gestionar ayudas a sus comunidades, pero hemos sido claros, no va a volver a salir un cheque a nombre de un diputado.
esa subvención va a ser transparente y va a ser pública, no tenemos nada que esconder, porque si el diputado gestiona, esa ayuda va a salir a nombre de la escuela, a nombre de la Junta de Agua, a nombre del patronato, a nombre de una microempresa. Zambrano agregó que el apoyo social no será manejado por los diputados y todo será de carácter público, desde quien lo gestiona hasta quienes lo reciben, y se seguirán las recomendaciones de los miembros de sociedad civil como el CNA y ASJ. El diputado liberal Carlos Umaña presentó nuevamente el proyecto de ley de colaboración eficaz, arguyendo que es una condición para que Naciones Unidas pueda instalar una CICI en el país. El proyecto de la ley de colaboración eficaz es un instrumento tan bueno para el Ministerio Público, para las organizaciones que buscan la anticorrupción, para un mecanismo internacional que lamento mucho que las 3 veces anteriores no haya sido tomado en cuenta. Por lo tanto, lo volvimos a presentar. Yo espero que los más de 90 diputados nuevos que no están involucrados en actos de corrupción, que no han participado en redes de corrupción, esta vez diga que sí. Es de recordar que esta misma ley se impulsó en 2024, pero el Partido Nacional se opuso a la misma, pues consideraba que sería un instrumento de persecución política contra sus liderazgos, criticó Umaña. El Poder Legislativo recibió vía correspondencia una nueva iniciativa impulsada desde Casa Presidencial denominada Ley Especial de Emergencia Vial, orientada a la ejecución inmediata de operativos de bacheo y mantenimiento de carreteras previo a la Semana Santa, un proyecto que ya cuenta con el respaldo de todas las bancadas, incluyendo la de Libre. Es una buena medida, yo creo que se toma tiempo porque eso va a permitir reparar algunos sectores que faltaban y que ya quedaron con intervención. Solo es que le tienen que dar la continuidad y aprobarse el presupuesto para que las compañías no tengan ningún tipo de retraso, que eso es lo que sucede. Muchas veces se detienen por la falta de pago del Estado. Este miércoles fue nombrada una comisión especial encabezada por el diputado Mario Pérez, la cual se encargará de dictaminar la ley en los próximos días. El Congreso aprobó este miércoles una moción presentada por el presidente Tomás Zambrano, mediante la cual se pretende implementar la lectura de la Biblia en los diferentes centros educativos del país. Que se lea la Biblia todos los días en los centros educativos para que los jóvenes y los niños tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, y obviamente se les dotará de Biblias a nivel nacional. No queremos ninguna imposición. Burgos lidera la comisión especial que tendrá 30 días para presentar un proyecto que será socializado con la Iglesia y Secretaría de Educación. La intención es que el Plan Nacional se complemente con reformas a artículos constitucionales, de manera que Honduras pase de ser un Estado laico a uno cristiano. Por unanimidad de votos, el Congreso Nacional aprobó una moción nominativa que presentó el diputado del Pino, Carlenton Dávila, para que la exdesignada presidencial Doris Gutiérrez se incorpore como diputada al Parlamento Centroamericano Parlacén. Según conoció TN5, la expresidenta Castro, quien fue juramentada la semana anterior en el Parlacén, había propuesto directamente al exdesignado presidencial Renato Florentino, saltándose la instancia del Congreso Nacional, lo cual fue rechazado en la asamblea del órgano regional. Ante la instalación de las nuevas autoridades, la Conferencia Episcopal de Honduras señaló la necesidad de superar las graves dificultades vividas en el país. Urgió en la necesidad de implementar medidas eficaces contra la corrupción y pidió realizar reformas electorales. Reformas electorales consensuadas y transparentes, pero también medidas eficaces para contrarrestar la corrupción y la impunidad, sin dejar de lado la promoción de los derechos humanos junto con el cuidado y la defensa de la casa común, que son garantes para construir una verdadera democracia. Los obispos de Honduras también llamaron a quienes ejercen responsabilidades públicas a trabajar por el bien común sin dar espacio a intereses particulares ocultos. Atentos, porque hoy se ha iniciado el año escolar. El futuro en marcha. Vuelve la actividad a las aulas de clases en todo el país. Atentos a esta noticia en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder.
Pero antes de desarrollar esta noticia, incentivar el arte mediante diferentes técnicas de pintura y otras habilidades es una labor que Francis Mejía realiza desde un centro que fundó, además de ofrecer clases gratis a quienes tienen deseo de aprender. Es nuestra nota positiva. La noticia positiva es presentada por Tigo. Todo el mundial solo en Tigo. Contrata Tigo Total con 150 megas de internet, 2 cajas de TV y plan móvil de 40 gigas por solo 1.100 lempiras. Así, entre cuadros y materiales para pintar, es el día a día de Francis Emilia Mejía, una pedagoga que dejó las aulas de clases para fundar Letrazos, un centro donde se fomenta el arte y la creatividad, sobre todo en menores de edad. El arte no solamente nos conecta con nuestras habilidades, sino también nos conecta con el creador, que él es el que nos ha dado este talento y pues podemos llevar un mensaje a través de él. Y queremos ayudar a transformar nuestra sociedad a través de ese mensaje. Desde aquí, Francis incorpora clases virtuales gratis para ayudar a fomentar el arte. Además ofrece un voluntariado en algunas escuelas públicas, incluyendo del área rural. Porque creemos que el arte debe estar al alcance de todos los niños y que es en estas áreas, en esos lugares donde nosotros necesitamos proyectarnos mucho más. Estamos yendo a las escuelas, pero queremos ir por lo menos una vez al mes a una escuela pública, ¿verdad? Aquella que tenga necesidad de poder desarrollar esas habilidades en los niños y que ellos puedan tener ese contacto con el arte. Aunque la prioridad son los menores, la edad no es impedimento si algún adulto desea aprender a pintar en diferentes materiales, porque para ella el arte no hace acepción de personas. Que nuestra vida esté llena de colores, ¿verdad? Que a pesar de que vemos nuestro entorno opaco a veces, podemos llenar nosotros de colores nuestro alrededor y a las personas que están a nuestro alrededor. Al proyecto de Francis se han sumado otras artistas que con sus talentos realizan una labor social para apoyar a algunas organizaciones sociales. Invitación a misa de novenario por el descanso eterno de Mauricio Alberto Ferrari Martínez a partir del jueves 5 de febrero de 2026 en la parroquia Santa Teresa de Jesús de la colonia 15 de septiembre, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, sábado 4 p.m., domingo 6 p.m. Rogamos elevar una oración por su alma. Las aulas escolares se llenaron de vida este miércoles con el inicio formal de clases. La risa de los menores, el interés por aprender y las reuniones entre docentes y padres de familia fue la característica común hoy en los centros escolares capitalinos. Tras el inicio del año escolar, las aulas volvieron a cobrar vida. Los niños y jóvenes se reincorporan a las diferentes actividades en la mayoría de los centros educativos a nivel nacional y las autoridades ven con optimismo el comienzo de un nuevo ciclo lectivo. Los niños están incorporados en los salones de clase, recibiendo su pan de saber, esperando la llegada de los textos que ha ofrecido el señor presidente Nasir Riapura, esperando también lo que recibirán los docentes, su kit de docente. Estamos aquí, nuestra parte como hondureños, como profesionales de la educación estamos haciendo. Tenemos decorado, tenemos listo, limpio. Durante un recorrido por varios centros educativos de la capital, TN5 constató la apertura de las instituciones con actividades de reforzamiento para estudiantes de secundaria, charlas de inducción y reuniones con padres de familia. Particularmente el MIA Selva pues ya está trabajando en matrícula y también estamos trabajando en el proceso de reforzamiento para poder permitirle a los muchachos que se recuperen pues ingresar a su nuevo año. La titular de Educación se mostró positiva ante una matrícula estimada en 1.700.000 estudiantes en los 3 niveles educativos y con el reto de implementar estrategias para recuperar el mayor número de niños que están fuera del sistema educativo del país. La estrategia que vamos a estar tomando es hacer alianzas con los alcaldes de cada municipio para que ellos puedan mandar una ordenanza o puedan un cabildo abierto, solicitarle a los padres de familia que todos aquellos niños, niñas, jóvenes que están fuera del sistema educativo y que están con edad para ingresar a los centros educativos, puedan mandarlos por favor a los centros educativos. Un país educado no vamos a tener mayor pérdida.
La funcionaria anunció que entre febrero y marzo se prevé entregar todos los textos educativos y llamó a padres, docentes y estudiantes a asumir con responsabilidad su rol, subrayando que la formación de la niñez hondureña es un compromiso compartido. La primera dama de Honduras, Lisette del Cid de Afura, visitó este miércoles Puerto Lempira, donde realizó la entrega de kits escolares destinados a estudiantes de los 6 municipios del departamento de Gracias a Dios. Los paquetes educativos incluyen libros de español, matemáticas, ciencias naturales y estudios sociales, materiales que buscan apoyar el aprendizaje de niñas y niños en una de las zonas con mayores desafíos de acceso a recursos educativos en el país. Durante la jornada, padres de familia, docentes y líderes comunitarios expresaron su agradecimiento por la iniciativa, señalando que estos útiles representan un alivio para muchas familias y una motivación adicional para que los estudiantes continúen su formación académica. El Colegio Médico pidió al Ministerio Público investigar presuntos nombramientos irregulares en el sector salud. La petición surge tras conocerse que 13 funcionarios de alto nivel obtuvieron plazas poco después de dejar sus cargos. La exministra Carla Paredes, la exviceministra Nersa Paz y el exviceministro Brian Erazo. El gremio califica estos casos como plazas chuecas y posible abuso de autoridad. Están sobrevalorados porque la base salarial del médico general es de 36.000 empiras al año pasado. Antes era de 29.000 empiras, ¿verdad? Entonces esto sí es una bofetada para el gremio médico nacional. De ser cierto esto, a nosotros nos llena de indignación, pero no nos avergüenza porque no es el gremio médico el que hizo estas actitudes, sino que fueron personas que son médicos y son parte del gremio, pero que el gremio jamás les dijo que fueran a hacer este tipo de acciones. 3 médicos fueron nombrados en el Hospital San Lorenzo con salarios entre 36.000 y 105.000 empiras mensuales. Uno de los casos corresponde a un nombramiento interino pese a estar jubilada y otro se realizó un día antes del cambio de gobierno. El Colegio Médico exige que se investiguen los hechos y se apliquen las sanciones de ley sin privilegios. En un mes la Secretaría de Salud, pero antes. La exministra de Salud, Carla Paredes, negó haberse autonombrado de forma irregular como médico en el Hospital de San Lorenzo en Valle y aseguró que todos los nombramientos se realizaron conforme a la ley. En una carta difundida por Gilberto Ríos afirmó que las plazas 2024-2025 responden a un marco excepcional de regularización laboral aplicado a varios gremios, no solo a médicos. Paredes exhortó al Colegio Médico a defender a los profesionales nombrados y cuestionó que se impongan narrativas que, según dijo, buscan desviar la atención del debate sobre la privatización de la salud. Lo que anticipábamos, en un mes la Secretaría de Salud debe tener listo el reglamento que servirá de insumo para la veeduría social que harán las organizaciones de la sociedad civil al decreto de emergencia sanitaria aprobado en el Congreso. Y desde ya se propone que en ese reglamento se incluya la aprobación de toda compra y contrato en Honducompras para un seguimiento más efectivo sobre la ruta del dinero. Antes que se convierta en ley el decreto de emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud tiene 30 días para elaborar el reglamento que regulará su aplicación. El decreto en su artículo 8 ordena que en este proceso participen organizaciones como ASJ, el CNA, el Colegio Médico, enfermeras auxiliares y el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, entre otros. Ese reglamento será clave para definir los mecanismos de transparencia en compras directas, fideicomisos y convenios con hospitales privados. El decreto solo dice qué es lo que hay que hacer, pero hay que hacer un reglamento que diga cómo se va a hacer. Entonces, para dar los pasos tiene que haber lineamientos de cómo se van a ir dando cada uno de ellos, ¿verdad? Incluyendo cómo se van a hacer las compras, cómo se van a hacer las contrataciones, cómo se va a contratar más médicos, más enfermeras. Todo eso debe estar reglamentado para que después nadie diga que se hizo todo sin ninguna organización. Desde el Centro de Estudio para la Democracia proponen que el reglamento incluya la publicación de toda compra y contrato, incluso si los procesos son declarados fracasados. La veeduría dará seguimiento a precios, calidad y transparencia en cada etapa del proceso. Es necesaria la publicación oportuna en los portales de Honducompras, también es necesaria la justificación
en los casos de que los procesos sean desiertos o sean declarados como fracasados, y las organizaciones pues que están llamadas y que tienen interés en el tema de veeduría, concretamente en la salud, pues deben vigilar. Desde la perspectiva económica se señala que la veeduría también es financiera. El seguimiento a los informes mensuales del fideicomiso permitirá verificar no solo cómo se ejecuta el presupuesto, sino también si se atiende la emergencia por la cual fue aprobada el decreto. Es importantísimo que instancias especializadas, sobre todo en gasto público, vigilen adecuadamente este proceso que se está dando, que esperamos que tenga éxito por el bien de Honduras. Organizaciones coinciden en que el decreto abre una ventana para mejorar el sistema, pero solo si la implementación va acompañada de controles reales y acceso pleno a la información. La emergencia no se medirá por discursos, sino por hechos, y desde ya la sociedad civil se mantiene vigilante para que cada decisión sea transparente y responda a los pacientes. Carolina Martínez, Telenoticias. Confirmado, el presidente Narria Fura viajará este fin de semana a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago. El presidente Trump consolida un nuevo capítulo en la relación bilateral, restableciendo a Honduras como el socio referente de los Estados Unidos en seguridad hemisférica, lucha contra el narcotráfico, migración e inversión. Esta no es una visita de Estado. Esta es una invitación personal que el presidente Trump le ha hecho a nuestro presidente Afura. Durante el encuentro, Afura planteará fortalecer el comercio, atraer inversión y buscar un trato equitativo para Honduras, así como condiciones justas para más de 1.5 millones de hondureños que residen en los Estados Unidos. En materia migratoria, el presidente transmitirá con claridad la importancia que tiene para Honduras un trato justo, humano y digno para la diáspora hondureña, reconociendo su aporte al país y defendiendo sus derechos en cualquier circunstancia. Asimismo, reafirmará su visión y voluntad del gobierno orientada a crear oportunidades reales dentro del territorio nacional. Bueno, hay varios nombramientos que aún restan para completar el gabinete de gobierno del presidente Narria Fura, pero hay uno que genera mucha expectativa. Secretaría de Seguridad, Renato. Sí, Secretaría de Seguridad. Secretaría de Seguridad. Está bien informada, está bien informada. Y es que precisamente el gobierno del presidente Nasri Afura sigue organizando su gabinete de gobierno, pero a más de una semana de haber tomado posesión, una de las secretarías más estratégicas y prioritarias en su mandato sigue estando acéfala. Se trata, como lo hemos mencionado, de la Secretaría de Seguridad, que se asegura se busca con lupa al titular, mientras corren los pasillos presidenciales algunas hipótesis y preguntas sin respuestas. Y hay una pregunta, porque lo he leído en todos los medios de comunicación y la fuente T1 también se lo trasladan. Los policías no quieren un ministro de seguridad que salga de las Fuerzas Armadas, no quieren un militar. Dicen que así como los militares no quisieran que un policía ingrese, sea el secretario de Defensa, ya sabemos quién es el secretario de Defensa, ellos no quieren que un militar ocupe la Secretaría de Seguridad. Es la gran expectativa, lo que está pensando el presidente de la República, ¿quién será el próximo secretario de Seguridad? A más de una semana del inicio de gestión del presidente Afura, la cartera responsable de combatir la criminalidad opera sin liderazgo definido, generando incertidumbre en comerciantes, organizaciones civiles y en la ciudadanía que exige certidumbre. Es importante que el presidente de la República, con mucha sabiduría, con mucha pertinencia, tome una decisión no política, sino una decisión técnica. Mientras la institución funciona en piloto automático, la ciudadanía se pregunta si hay divisiones internas, intereses políticos o falta de candidatos idóneos y solicitan que se expliquen el porqué del retraso. Esta decisión la está tomando con toda la
tranquilidad, con todo el espacio que se necesita para garantizar que la persona que va a estar al frente de la Secretaría de Seguridad pueda realizar una labor eficiente, eficaz, de calidad. La seguridad continúa siendo un tema sensible para la sociedad y la violencia sigue representando una cuenta pendiente del Estado. En ese contexto se estaría buscando una figura técnica con la integridad necesaria que permita evitar los escándalos del pasado en lo que se vieron involucrados miembros de la policía y exministros vinculados a estructuras criminales, sostiene esta exdiputada. Poder considerar un perfil que tenga carácter técnico, pero además que pueda tener la integridad para evitar escándalos que hemos tenido en el pasado, a donde se han vinculado tanto miembros de la Secretaría de Seguridad como de ministros que han sido vinculados con estructuras criminales. Por lo tanto, abogar a un perfil idóneo. Los nombres de Gerson Velázquez y Romer Martínez, ambos comisionados generales en condición de retiro, han sido mencionados como posibles aspirantes al cargo. Sin embargo, el mandatario aún no ha tomado una decisión al respecto. Cuando escuchamos esos nombres, obviamente nos alegra porque no son aprendices, no son políticos como los que tuvimos y los que están dejando el cargo ahora. Mientras se define el liderazgo de la cartera de seguridad, la expectativa ciudadana crece y la urgencia se mantiene en un país donde la lucha contra la criminalidad no admite pausas ni improvisaciones. El nombramiento del secretario de Seguridad se dará a conocer en los próximos días y se busca a la persona idónea. Ha manifestado a TN5 el secretario de Comunicaciones, José Argueta. Mario Holanda, Telenoticias. Y bueno, estamos en las celebraciones de la comunidad cristiana hondureña por la Virgen de Suyapa en esta semana. El arzobispo de Tegucigalpa y presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Vicente Nácher, fue directo en sus reflexiones en la misa en honor a la Virgen de Suyapa, al pedir en el púlpito que Honduras debe recobrar el camino de la honestidad, rechazar el robo y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. En un mensaje de paz durante la conmemoración del Día de la Virgen de Suyapa, el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, destacó que el futuro de Honduras debe construirse en unidad para que todo el pueblo logre salir adelante en igualdad de condiciones. En ese contexto pidió a los hondureños mantenerse en el camino de la honestidad y rechazar el robo. Tenemos futuro y lo tenemos juntos, pero con respeto mutuo, esfuerzo compartido y con beneficios que alcancen a todos. Estamos llamados a generar progreso y equidad. Recordamos que nadie tiene autorización para robar. Y esto no son palabras al aire, es una exigencia cristiana. El monseñor también subrayó la necesidad de una mayor equidad en el mundo, un principio que, según dijo, impulsa el Papa León XIV y que estimó debe comenzar a ponerse en práctica en Honduras. El mismo Santo Padre decía también que los bienes de la tierra no deben seguir acumulándose por unos pocos. Eso, una acumulación indebida, no la quiere Dios, ni tampoco la queremos los hondureños. Asimismo, el arzobispo Nácher recordó que el pueblo hondureño está llamado a promover el respeto, el trabajo y la justicia, y calificó a la Virgen de Suyapa como un gran pozo de santidad que representa un símbolo de unidad nacional. La esperanza es generativa. Yo diría aquí, a los pies de la Virgen de Suyapa, que también la esperanza es maternal. En este sentido, varones y mujeres estamos llamados a ser generativos de respeto, trabajo y justicia. Durante su mensaje, Vicente Nácher enfatizó que aunque el país necesita muchos cambios, no debe perderse el amor por Honduras, al tiempo que recalcó que la Iglesia no excluye a nadie y ama a todos, y que ese principio, aunque parezca pequeño, posee el germen del auténtico cambio. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip.
Hola, ¿qué tal? El Frente Frío número 33, en efecto, así impactará la costa norte del país a partir de este jueves, cuando la cuña anticiclónica también nos va a cambiar el rumbo de los vientos. Aquí está la línea frontal que traspasa la península de Yucatán y llega y hace contacto con la costa norte, en donde estará depositando lluvias a partir de la medianoche de esta jornada de jueves. Pero durante la jornada ya el patrón de vientos cambia y esos vientos acelerados en algunos sectores se van a manifestar de forma fuerte. Aquí va subiendo y pueden llegar hasta 80 kilómetros por hora las ráfagas en el norte del departamento de Valle, sur de Comayagua, un poquito de La Esperanza y la parte este del departamento de Francisco Morazán, ráfagas importantes. En cuanto a la precipitación, pues algunos chubascos van a aparecer en el departamento de Cortés, un poco de Atlántida y Colón. Sin embargo, será hasta la medianoche que llegue el grueso de esa lluvia hacia la costa norte, mientras durante la jornada de este jueves, pues los acumulados se quedan en raya, un poquito de Puerto Lempira y cercanos a los 15 milímetros de acumulado. La altura máxima del oleaje es peligrosa, ya de 4.5 metros en el litoral Caribe y subiendo a más de 5 metros para el día viernes. 2 metros en el Golfo de Fonseca es lo que esperamos, mientras las temperaturas, pues los picos más bajos en el departamento de Lempira de 4 grados para esta jornada de jueves, mientras en Centroamérica el punto más frío está en este sector de La Libertad, en Guatemala, menos 2 grados y hasta hielito, mire, ahí fronterizo con México específicamente. Pero en general, durante la jornada de este jueves, las temperaturas se moverán entre 14 y 25 aquí en el centro, entre 23 y 36 en la zona sur, en la parte norte de 20 a 24, esperamos hasta 27, 18 y 27 en la parte occidental y en el oriente, con mínimas de 16 y unas máximas de 26 y hasta 29 en zonas de Olancho, con una caída estrepitosa para el día viernes. Atención, a cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Mira cuánta información nos llega en este momento. Contratos firmados por la administración anterior que van más allá del 27 de enero quedan sin valor según Servicio Civil. ¿Quién es la nueva funcionaria de Servicio Civil? María Jimena Casasol. Pues dice que la Administración Nacional de Servicio Civil emitió una circular en la que ordena la cesación inmediata de los efectos de los contratos de personal que se extiendan más allá del 27 de enero de 2026, fecha de inicio del actual periodo de gobierno. La disposición busca garantizar la legalidad en la contratación pública y evitar compromisos administrativos que no cuenten con la debida ratificación conforme a la Constitución y la normativa presupuestaria vigente. El documento establece que todo contrato que trasciende el periodo gubernamental sin aprobación del Congreso Nacional carecerá de validez frente a la administración pública y deja sin efecto autorizaciones emitidas durante el gobierno anterior. La medida es de aplicación inmediata y obligatoria para todas las dependencias del Estado, como parte del proceso de ordenamiento administrativo impulsado por el nuevo gobierno de Honduras. Así que los contratos firmados por la administración de Xiomara Castro, que van más allá del 27 de enero, quedan sin valor según Servicio Civil. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche. Nos despedimos con las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. 35% de descuento en aros seleccionados para niños y 25% de descuento en lentes. 4 policías mueren en trágico accidente en Lempira y otros 7 resultan heridos. Presidente Alfura se solidariza con familias de las víctimas. Diputada Isis Cuellar se presentará este jueves a los tribunales de manera voluntaria y defensa de imputados señalan debilidades del Ministerio Público. Presidente Narri Afura y canciller Agüero a reunión con Trump este fin de semana como parte de una visita personal, confirma Casa Presidencial. Conferencia Episcopal demanda aprobación urgente de reformas electorales y lucha efectiva contra la corrupción. Informan captura de Al-Saab en Venezuela, mientras Trump no descarta suavizar redadas migratorias y Costa Rica elimina delitos contra el honor para la prensa.